Vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante que realmente nos afecta a todos y tal vez nos facilita la vida a todos, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo acceder a la salud. Obviamente vamos al hospital, uno podría decir, pero en general uno tiene a veces dolencias que son intermedias o dolencias crónicas, las cuales cuando uno va con su obra social o su prepago, dice, no, eso no lo cubrimos o no, eso no es parte de lo que tendríamos que hacer por usted. Y principalmente esto sucede, principalmente no, en dolencias crónicas y caras a veces, y también dolencias raras, ¿no? Como pueden ser estas famosas enfermedades raras en las cuales hay como una nebulosa cuánto tiene que ser la cobertura o la cuestión legal de si tiene que cubrir o no la obra social. Para eso trajimos un especialista del tema, es un abogado que se encarga, bueno, de todos los temas que tienen que ver con la parte judicial, pero específicamente los derechos del paciente. Y para eso trajimos a Jorge Monastersky. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué facha que tenés, Jorge? Nah. ¿La gente de vestuario te dio esa ropa vos? Sí, me la prestó, ahora tengo que devolverla. ¿Por qué? Yo tengo corbata. Vamos a tener la corbata para la próxima bien. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Está bien como te presenté? ¿Es verdad lo que dije? Algo de esa. Ay, casi siempre le pego. Contanos un poquito, ¿cuáles son las mayores consultas que te hace una persona que quiere, bueno, que tiene algún problema con la obra social, el prepago o con el salud pública también, ¿no? O sea, ir a un hospital público y que tal vez no lo atiendan. Claro, nosotros desarrollamos un área en el estudio que es lo que es el derecho a la salud, en el cual lo que hacemos también es un poco asesorar a la gente cuáles son sus derechos, independientemente si es en un hospital público. No hacemos mala praxis. Lo que hacemos es cuando hay una cobertura, a ver si le están cubriendo bien, si tienen que cubrir otra cosa, si lo que pide realmente no corresponde, porque hay que entender que la salud es algo que nos involucra a todos y hay que tener conciencia de eso. Porque por algo se ha llegado también donde hoy en día está colapsado el sistema, no solamente el público, sino el privado. ¿Está colapsado? Está colapsado, están con un tema financiero muy complejo, todas las, o grandes de las prepagas que manejan el sistema de salud. O sea, eso tiene que ver con la calidad de atención, ¿no? Uno va de repente y la atención no es tan buena como lo era antes, por ejemplo. ¿Eso? No, lo que digo yo es que, a ver, uno tiene que ser, uno es parte del sistema de justicia como abogado también. Entonces, yo creo que también hay una mala conciencia de algunos abogados que hacen, por ejemplo, unos juicios de mala praxis, donde muchas veces te diré que no llega ni al 2,5% en condena. Pero ¿qué hace eso? Hace que se haga mucha medicina preventiva, pero no preventiva de salud, preventiva de mala praxis de judicial. Entonces, o sea, se dejan de hacer cosas para no meter la pata. Se piden estudios que son a veces caros, pero ¿por qué? Por seguir un protocolo que si después le hacen un juicio de mala praxis, si no lo pidieron, puede llegar a ser condenado. Entonces eso también encarece el costo de salud. Ah, entiendo. O sea, se piden demasiados estudios al cohete. Muchas veces sí, por un tema de jurídico, que el seguro médico le pide que para que le cubra tiene que hacer determinado protocolo. Bien, ¿y cuál es la consulta más frecuente? O sea, por ejemplo... Muchas veces las coberturas, a ver, ¿cómo se maneja? Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, lo primero como macro para decir, está lo que se llama el plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio es una nómina de patologías, es decir, de enfermedades, tratamientos, que tienen que ser cubiertas como mínimo por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Esa nómina se va actualizando. Por ejemplo, una de las que entró ahora fue el celiaquismo, por ejemplo. Claro, la celiaquía o, por ejemplo, en su momento la obesidad, que ustedes trabajaron mucho y hemos colaborado. Sí. Entonces, esas están obligadas a cubrir. Quizá que lo que hay después es una normativa de cuál es el protocolo o el procedimiento previo para que sea cubierta. Y muchas veces los que vienen a la consulta es gente que a veces tiene una indicación que no sabe si está cubierta, o por ejemplo un tema geriátrico, una persona mayor, donde la persona no es autoválida, entonces sí o sí no alcanza con una... ¿Eso está en el PMO, por ejemplo? Más allá que esté el PMO es como digo, es como un piso. Sí. Que eso es lo que jurídicamente cuando uno sí no ve... La obligatoriedad de cubrir tal o cual patología, ¿no? Claro. El PMO está para unos determinados casos, y después tenemos también mucha gente que tiene lo que se llama un certificado de discapacidad por alguna de las patologías que vos la vas a poder explicar mejor. Puede ser mental, un tema motriz. Discapacidad, exacto. Claro. Respiratoria, patologías cardiovasculares. Cuando uno tramite ese certificado de discapacidad, existe una ley específica, lo que hace es generar una cobertura del 100% del tratamiento. Claro, que es acceder a PAMI sería... Para la persona que tiene PAMI, puede ser que PAMI se lo cobre el 100%, el que tiene una prepaga o una obra social. Tenés tu prepago, entonces vos accedes al 100% de la claro, cobertura. No es un descuento de como puede ser en un medicamento el 50 o el 60%. Te tienen que cubrir el 100%. Las patologías crónicas. Claro. Eso es importante. Entonces tenemos una persona que de repente tiene
una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, ¿no? Sí. Y tiene dificultad para respirar. Sí. Esa persona, si logra acceder al diagnóstico preciso y certero, el Estado debe cubrir el 100%. El Estado, no, la prepaga y la obra social debe cubrir el 100%. El sistema de salud, ya sea por cuál esté alcanzado. En muchos casos, muchas prepagas y muchas obras sociales terminan recurriendo al Estado para cubrir determinadas patologías, ¿no? Bueno, pero a eso a uno no le interesa quién lo pague. Hay algo que es lo que se llama enfermedades de alto costo y baja incidencia. Las raras, ¿no? Que serían O no quizá tan que hoy en día raras. no tan quizá que hoy en día el caso Lupus. de HIV, por ejemplo. Bueno, lupus o HIV, sí. Bueno, hay un fondo determinado que después las prepagas recurren a que el Estado le haga una devolución de ese dinero. O sea, el Ese Estado fondo de la- interviene, por ejemplo, la diabetes y la insulina también. Claro, porque son costos que son muy altos que si no darían inviable una empresa de medicina prepaga, también hay que decirlo. Quizá que yo hace unos años era mucho más filoso contra las empresas de medicina prepaga. En su momento hice una tesis doctoral donde dediqué 4 o 5 años a estudiar el tema. Y quizá que hoy entendí también que todos tenemos que ser más responsables en el consumo. Bien. Es decir, es como cuando uno va a un hotel all inclusive, creo que es un buen ejemplo. ¿Cuántas veces uno come de más? Sí, obvio, aprovechás y comes de todo. Bueno, de alguna manera ese sistema yo creo que se va a acabar, el de que se cubra todo sin un diagnóstico correcto o sin una indicación correcta. Claro, porque por ejemplo, a veces uno puede llegar a pedir, hay casos, está ahora no de moda, pero se habla mucho de la epilepsia refractaria, ¿no? Entonces, de repente, bueno, es un caso terrible. Recordemos que la epilepsia es el trastorno convulsivo, se puede dar, la refractaria principalmente en chicos, por una cuestión neurológica, no importa. No importa extenderse del tema ahora, pero por ejemplo hay algunas que no responden a la primera línea de tratamiento, que son las drogas tal vez más baratas, no responden a la segunda línea de tratamiento, que son drogas un poco más caras, y dicen, bueno, quiero recurrir a la tercera línea, que es una droga que tal vez cuesta miles de dólares. Ahí, por ejemplo, la medicina prepaga, ¿puede decirte que no? Bueno, si no está dentro de lo que es el plan médico obligatorio, seguramente que como primera respuesta va a ser que no. Después hay que ver si hay un aval científico, es decir, un grupo de médicos que hicieron trabajos que avalen, claro, que avalen ese tratamiento y que tengan demostrado casuísticamente, es decir, con casos concretos y una serie determinada. Está científicamente demostrado. Claro, cuando no está dentro de esa etapa, porque van teniendo etapas esos avances, no va a ser cubierto. Okay. También es una manera de proteger al paciente, porque a veces existen lobbies para cubrir determinada droga. O el viaje a China para tal y cual cosa, Claro. que realmente, bueno, O muchas veces, abordarlo, muchas veces se piden viajes al exterior cuando son patologías que pueden ser tratadas en el país de una manera correcta. Claro, Ahora, que pueden ser perfectamente tratables. ¿Qué pasa con leyes específicas que se han hecho, por ejemplo, el caso de fertilidad? Que hay muchas prepagas que se resisten a cubrirlo o que empiezan a poner peros, ¿no? Ah, pero vos ya tuviste un hijo, entonces no te cubro el segundo. O, por ejemplo, cuando una mujer se tiene que realizar un tratamiento oncológico y debe extraerse óvulos para conservarlos. Digo, en esos casos, conozco muchos casos de esos O la reconstrucción mamaria después de una cirugía mamaria. Digamos, ¿cómo se hace para recurrir? ¿Eso es habitual que suceda? ¿Cómo se hace para que te lo cubran efectivamente? Bueno, lo primero que tiene que hacer la gente es asesorarse. No hace falta que vaya a un abogado, pueden ir a la Superintendencia de Salud de la Nación, que es gratuito, y preguntar si... SPPP. Y buscan, como dijo Adrián, en Google, un buscador y le va a salir el teléfono, la dirección a la calle Roque Sáenz Peña. Sí. Y averiguan si eso está cubierto. Se puede hacer una denuncia ahí para que traten su caso, en el caso que no lo quieran cubrir. El que puede pagar un abogado particular y un abogado particular. En realidad te asesoran, ¿no? Creo que es SPP, pero sí que lo digo, la Superintendencia de Salud. Ahí realmente te asesoran gratuitamente y te pueden decir si lo que estás pidiendo ¿Corresponde o no? corresponde o no, o si tiene lógica o no. Porque a veces, por ejemplo, yo sé que algunas enfermedades se favorecen con la quinoterapia. Sí. ¿No? Que vos, por ejemplo, tenés un chico autista, ¿no? Y sabés que está demostrado científicamente que la quinoterapia podría ayudar un poco más al tratamiento habitual del paciente. Ese poco más a veces está demostrado científicamente, pero la prepaga o la obra social puede determinar que ya alcanza con lo que tiene. ¿Por qué agregar algo más? Realmente lo cubren eso, la mayoría de las prepagas, el tratamiento de quinoterapia. Porque son baratos. Porque no es un alto costo y si ven que hay un avance y la persona que lo atiende a nivel general lo recomienda, yo he visto que lo han cubierto en la gran mayoría de los casos. Y contanos, Jorge, ¿cuándo es porque esto es importante, recién hablamos de las patologías crónicas, tal vez que vos requieras la cobertura del 100%, pero que hay una hoja que te da la oración a veces que te dice, bueno, trae la hoja que te la completa el médico si tenés cobertura del 100% en tu medicación, ¿no? Sí. ¿Cómo es cuando dicen no respuesta? Vos vas para pedir la hoja esa, te dicen no, porque la primera respuesta vos dijiste siempre es no.
No, puede ser, no. Hay que, Pero hay mucha gente capacitada para decir que no en las obras sociales. Sí, o no, tu plan no lo cubre. No, el tema de ¿No? a ver, Puede la ser base no, del o plan tu médico plan no lo obligatorio cubre. es independientemente del plan que vos tengas. Del numerito que tengas. Puede ser el más bajo o el más alto, el piso de plan médico obligatorio es para todos. Y para Lo un que va a paciente común, ¿cómo saber hasta dónde llega el plan médico obligatorio y que no un empleado Muchas veces le los diga médicos, esto no? muchas veces los médicos, a ver, el médico Asesora. especialista sabe, dice, esto te lo cubren porque yo mando un montón de pacientes y he descubierto esto. Y si no, puede ir a súper consultar. A ver, no quiero que llamen a un abogado si en el caso que no lo puedan pagar porque no hace falta. En el Y caso en que cuanto- consideren, y en cuanto lo va a internación- asesorar correctamente un abogado que haga temas de salud. Y en cuanto a internaciones prolongadas, Es que si la indicación médica ¿Lo amerita? en lo que se llama de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, el nosocomio, tiene que ser cubierto, no hay un Pero Jorge, caso concreto. Ahora, a veces en casos extremos la familia, primero que desconoce hasta dónde puede reclamar en defensa de sus derechos y después que por ahí están como ocupados en el tratamiento de la salud y lo que menos quieren es, en el momento en el que surge un problema como no te lo cubre, en ese instante salir a averiguar quién me Claro, asesora, eso es me un corresponde o problema. no me corresponde, digamos, cómo armarse como si fuera una Bueno, previsión. Yo siempre digo que independientemente de la temática jurídica que hablemos, digo, Sí. la mejor manera de ejercer tus derechos es conocerlos. Exacto, Entonces bueno. lo que están haciendo hoy acá es parte de que la gente conozca Claro. sus derechos. Entonces, lo que hay que decir es que la salud es un derecho garantizado en nuestra Constitución Nacional, derivado de el otros sistema de salud tratados. argentino, por más que esté colapsado, es un buen sistema de salud. Es un buen sistema de salud. Obviamente que creo que falta que cada jugador de los que participa sea consciente que también que lo tiene que cuidar, porque es algo muy caro. La salud tiende a que sea más costosa, ¿por qué? Porque la gente cada vez vive más y Claro. hay tratamientos, equipos médicos que cuestan mucho dinero en investigación, pero se va avanzando en que el paciente cada vez tenga mayor calidad de vida. Claro. Pero Ahora- importante, calidad de vida, ¿no? Porque a veces para la obra social está bueno, ¿está enfermo o no está enfermo? Pero la calidad de vida no está en sí, en consideración, el- ¿no? Bueno, muchas veces tiene que ver con el tipo de abordaje de una cirugía. No Ah, es lo sí, mismo- laparoscópica Claro. o abierta, eso. A ver, este es un ejemplo interesante. Claro. No es lo mismo la recuperación que hay en un tipo de cirugía o en una oncológica, abrir a una persona que no. No es lo mismo. Es decir, hay un montón de cosas que los médicos tienen que justificar de alguna manera, el porqué o los riesgos. No es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 80. Pero, por ejemplo, también Tengo- tiene que ver con el tema de los clavos que te ponen en la rodilla, ¿no? Que Por dicen, ejemplo. no, la obra social te da el nacional. El nacional, y el Tenés que alemán comprarte el vale- alemán. Eso No. es un ejemplo clásico Bueno, que siempre es hay como que- un mito. es bueno lo que decís. ¿Es buena Hay que pregunta? sí, muy. Mirá, Muy buena. acá festejamos toda la Yo buena tengo pregunta. otra muy antes que se vaya el Dale. doctor. Es muy buena porque digo que hay que ser serio en qué sentido. Hay médicos que trabajan honestamente y hay médicos que tienen Sí, participación sí, que tiene participación de Sí, ganancia. claro. en lo que es algún tipo de prótesis. Hay que decirlo. ¿Por qué hay que decirlo? Porque hace que después que vos pagues más o que a vos no te cubran cuando algo te lo tiene que cubrir. Porque están cubriendo algo que no es necesario. Es decir, si Ahora- la prótesis no es necesaria una importada que cueste 20 veces más y la Es más, nacional una persona garantiza... anciana, que no hace actividad que física. no- claro, no hace falta la resistencia, no es lo mismo lo que dice Adrián. Un jugador de fútbol profesional que una persona de 80 años que camina. Claro, si lo justificás, se da. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa con una persona que se vio obligada a hacer un tratamiento por privado porque no le dieron los tiempos para ir a la superintendencia, averiguar, consultar a un abogado y ganarle a la auditoría de la obra social o de la prepaga, que ya hizo algo y lo pagó? ¿Puede después reclamarle a su prestador? Lo que tendría que hacer es previamente intimar la cobertura. ¿Por qué? Porque si no la obra prepaga y decir yo te lo habría cubierto. claro. Aparte hay que decir que la mayoría de los planes o los más bajos son lo que se llaman cerrados. Vos tenés con determinados profesionales o institutos. Claro. Si vos fuiste solo a un instituto que vale 10 veces más caro y no te lo cubren, está bien que no te lo cubran. Ahora bien, si vos intimaste y la práctica que vos intimabas a que te cubran tendría que haber sido cubierta y como hubo una negativa, vos fuiste al privado, lo pagaste, vas a poder reclamarlo después. Ok. Por eso la negativa es muy importante para usted que está viendo en casa. Que te la firmen. Que tiene que ser escrita la negativa. Me está diciendo que no, esto es importante, ¿no, Jorge? O sea, me va a decir que no, bueno, me lo puedes escribir acá que no lo van a O cubrir. cuando uno presenta una nota, un pedido,
que le firmen una copia. Si manda un mail, uno tiene la constancia de Porque lo que realmente mandó. a veces yo pido discapacidad para personas con sobrepeso muy importante y hay un ni ahí, ¿no? Entonces a veces me dicen, no, me rebotaron. Bueno, me das la nota donde dice que no, bueno, y eso es así, cuando tienen que firmar una nota o poner un no, ahí tiembla el pulso y lo piensan dos Obviamente, veces. porque tienen que justificar y saben que, a ver, una responsabilidad que podría caber por decir algo que no es así. Muy bien, bueno. Muchas gracias, Jorge. Jorge Monasterki tiene su departamento de Derecho de Salud, lo pueden buscar en Google, lo van a encontrar seguramente y van a poder hacer el reclamo que les interese. Y vas a volver, ¿no, Jorge? Cuando quieran. Y prestame la corbata la próxima, por favor. Ahora. Bien.